Estamos, bueno, ya se me adelantó Susi. Vamos a grabar la sesión por si hay algún papá o mamá que no la pueda ver, entonces la vamos a dejar grabada y pues básicamente esperamos un minutito más para arrancar y poder tener esta conversación que seguramente a varios de ustedes los tiene curiosos. Así que buenas noches y les pedimos a todos, como siempre, tener sus micrófonos apagados y podemos usar el chat si hay alguna duda, alguna inquietud a lo largo de la presentación y podemos ir justamente revisándolas a través del chat por si hay algo muy puntual en algún momento de la presentación, perfectamente nos puedan a través del chat hacer sus preguntas o inquietudes y podemos ir interrumpiendo. Así que, bueno, pues usemos el chat para comunicarnos y ahora sí les voy a presentar que, bueno, ya ha estado con nosotros previamente Romina Rivielo. Romy, buenas noches, es la fundadora de Digital Family, con quien hemos trabajado ya en varias ocasiones y que bueno, tiene ya una larga experiencia de trabajo con diferentes colegios de diferentes lugares, dándonos este apoyo en ciudadanía digital. Así que Romy, bienvenida y pues si te parece, vamos a arrancar un poco con los principios de ciudad. Vamos a darles un refresh de lo que es la ciudadanía digital para que recuerden desde dónde partimos y de ahí nos vamos a ir tomando el rumbo hacia todo lo que nos inquieta del juego, bueno, lo que hemos recibido de sus inquietudes del juego del calamar. Así que, pues adelante, Romy, empezamos. Claro que sí, muchísimas gracias, Katy. Papás, buenas noches. Para mí es un gusto poder compartir esto con ustedes. Lo comparto, pues sí, tal vez desde el lado de la experiencia, pero también desde el lado de que soy mamá, ¿no? Y comprendo perfectamente como mamá lo que implica, las consideraciones que implica que nuestros hijos de repente estén expuestos a contenidos que consideramos que no deben estar expuestos. Lo más importante, creo que en cualquier situación que enfrenten nuestros hijos, tanto a nivel físico como a nivel digital, es que sepan que estamos ahí, ¿no? Entonces, el objetivo del día de hoy es que se informen y que también les demos algunas recomendaciones de cómo pueden acompañar esta y otras series en su vida, este y otros contenidos en su vida, y puedan tomar tanto ustedes como ellos las mejores decisiones para cuál es nuestro objetivo como padres de familia, es que pues asegurar que tengan las mejores experiencias y cuando no las tengan, tomen las mejores decisiones en la porción física de sus vidas. Entonces, gracias por ello. Decía Katy que enmarcáramos un poco qué es la ciudadanía digital. Y suena como este término como teórico, ¿no? ¿Qué es ciudadanía digital? Pues ciudadanía digital, pues al igual que en la porción física de la vida de nuestros hijos y la nuestra, pues existe en la porción física de nuestras vidas, pues nosotros crecimos con una especie de civismo, ¿no? Cómo nos debemos desenvolver en la calle, cuando estamos en público, cómo nos debemos desenvolver con otras personas. En la porción digital de la vida de nuestros hijos, desde el 2012, la ONU dijo que todos los niños y jóvenes en el mundo tienen derecho a Internet y pues con todos los derechos vienen responsabilidades, ¿no? Seamos mejores a veces en exigir nuestros derechos que en asumir nuestras responsabilidades y es bueno que asumamos algo. La ciudadanía digital es como todos estos principios y responsabilidades que tenemos los ciudadanos y que debemos tener como para asegurar que todos cuando estamos en Internet podemos pasar una experiencia positiva. Es particularmente importante porque pues como Internet es algo relativamente no tan regulado, sino se regula por los mismos usuarios, pues sí es importante que esa ciudadanía digital vaya permeando en todos los usuarios y cada vez todos vayamos respetándonos y respetando a otros, protegiéndonos y protegiendo a otros y aprendiendo con otros. A nosotros en Digital Family nos gusta darle una particular importancia al aprender y aprender con otros, porque creemos que es a través de nuevos alfabetismos, nuevas habilidades de información que podemos asegurar las otras dos, ¿no? El protegernos y el respetarnos unos a otros y convivir pues, sanamente en el mundo digital. Pues voy a empezar con una presentación que me gustaría compartir con ustedes y Katy, por favor, cuando consideres que hay algo que quieres que vayamos sumando,
en conjunto con todo el gusto. Y papás, como decía Katy, por favor, el chat es para que esto lo convirtamos también en un diálogo entre todos. Lo que les haga sentido, por favor, escríbanlos. Las dudas las vamos a ir viendo, pero las que no atendamos durante la presentación las podemos ver hasta el final con todo el gusto. Me gustaría también enmarcar un poco con que tengamos siempre me gusta pensar que la mejor manera que podemos hacer para acompañar a nuestros hijos es entenderlos, ¿no? No necesariamente en el mundo digital es tal vez aplicar lo mismo que en todos los sentidos, lo mismo que son mis juicios o mis prejuicios o lo que yo creo que es bueno y malo de este mundo que a veces para nosotros resulta desconocido, porque en lo que sí somos diferentes, si bien nosotros, siempre habla la gente de nuestros hijos nacieron con el chip, lo cual yo no estoy absolutamente de acuerdo porque pues nuestros hijos igual que nosotros nacieron con órganos y somos seres humanos. La única diferencia que distingue a nuestros hijos de nosotros es, para ellos es mucho más familiar la porción física, este mundo digital, porque pues desde que son pequeños lo han empezado a utilizar y les es familiar ese mundo digital. Eso no quiere decir que vengan preparados para todo lo que les enfrenta, sobre todo los retos, ¿no? Eso no quiere decir que ellos tengan ahí en ese chip un algoritmo que les diga, este contenido no es para ti, o que le diga, ten cuidado con este chat, o ese es un adulto, no es un niño, o este contenido es para los más chicos y detecte su edad. En realidad, pues ese que se llama un algoritmo, se lo configuramos porque se lo configura su circunstancia, se lo configuramos también nosotros porque se llaman criterios y se llaman criterios para tomar las mejores decisiones. Entonces, nuestros hijos, pues pensemos que alrededor de ellos vienen estos medios digitales que continúan creciendo a un ritmo súper acelerado y están inmersos en este mundo porque tienen todo el poder en un solo dispositivo que aparte la mayoría de los casos se lo entregamos nosotros, es de este tamañito y tiene un poder inmenso y les sirve para explorar, para conectar, para crear, para aprender y entre mejor le enseñemos a usar esta tecnología, pues mejores cosas va a poder hacer actualmente en el futuro. Pero también se enfrenta a dilemas y éticos y retos desafiantes. Y ahí es donde juega un papel activo la ciudadanía digital. Esos dilemas a veces son cyberbullying, o sea, no sé manejar cuando me molestan o de repente tengo el poder para molestar a alguien sin saber o por una broma. Y estas distracciones y otras cosas que enfrentan que necesitan saber manejar. Les comparto brevemente, antes de entrar a temas, particularmente en la serie, una investigación que salió un poquito antes de que empezara la pandemia, que nos habla del nivel de uso que tienen tanto ellos como nosotros. Este es un estudio que salió en 2019, hizo un comparativo entre México, Japón, Inglaterra y Estados Unidos. Son los 4 países que pasaron por esta investigación y nos hablaba de cómo la percepción de los adultos hacia los niños, cuando hicieron una investigación entre los padres de familia y los adolescentes, y pues cosas que salieron como muy interesantes es los padres de familia tienen 6.7 de cada 10 padres de familia tienen la percepción de que sus hijos usan el dispositivo casi todo el tiempo, pero lo mismo los adolescentes de los adultos, ¿no? Que estaban básicamente todos ya ahí viviendo y conviviendo en el mundo digital, y esto fue pre-pandemia, que en pandemia creció un 80% el uso de dispositivos en general, lo cual pues estos números se podrían imaginar cómo se verían post pandemia, que lo revisan frecuentemente, lo consideran como un distractor. Esto actualmente es lo que más están haciendo nuestros hijos entre 8 y 18 años. Están básicamente el punto de encuentro número 1 está siendo todos los medios de video streaming de películas, series y contenidos a nivel digital, tanto Netflix como Prime Video, como HBO y todos los nuevos Disney Plus, Star, inclusive le están dejando utilizar televisión en buena parte para empezar a ver deportes ahí y todo bajo demanda y todo lo tienen a la disposición de un clic cuando eso pues económicamente lo pueden lograr, ¿no? En redes sociales, las más populares en el último año está siendo Instagram y en juegos, en entretenimiento, Instagram y TikTok, sí con todos estos videos, pero a veces contenidos hasta recetas, ¿no? Están consultando ahí, entonces lo están usando por un medio de repente para entretenerse, pero por otro medio también para informarse, para libros, para recetas, para recomendaciones,
para otro tipo de cosas. Y en entretenimiento, sin duda, a nivel, ahí es en donde están socializando primordialmente esos dos, y sin duda en México WhatsApp sigue siendo uno de los número uno a nivel conectividad. Y a nivel entretenimiento lo que están utilizando básicamente es Among Us y Roblox, siguen siendo los dos más populares. Hubo algunos otros durante la pandemia que llamó la atención con la penetración grande que tuvo Nintendo Switch, como por ejemplo Animal Crossing, que lo empezaron a usar inclusive los adolescentes y otros más grandes. Entonces también tuvo una penetración interesante. Sigue siendo esto la distracción, lo mucho que están usando, entre adolescentes, si bien lo ven como un beneficio, también lo ven como un distractor y está costando trabajo entre que las generaciones nos pongamos de acuerdo en cómo lo usamos. Cuando vemos los comparativos entre el tiempo dedicado entre México y los otros 4 países, pues México básicamente estaba más o menos comparativamente era similar a los otros. La única distinción que tuvo México venía en dos sentidos. La primera es los padres de familia en México consideraban mucho más los efectos negativos que los positivos de la tecnología. Entonces había mucho mayor preocupación con los padres de familia en México que en lo de los otros países, pero también México tuvo el rating más alto de los que querían hacer algo al respecto, o sea, nosotros, ¿no? Queremos realmente apoyar a nuestros hijos y apoyarlos a que tengan este estilo de vida saludable. Yo les diría que pues básicamente creo que ese es el camino a seguir y seguir esto que les decía que les ayudamos a construir esta competencia o esta habilidad de ciudadanía digital para que puedan participar plenamente en comunidades y tomar decisiones inteligentes en línea y en la vida. El trabajo de ciudadanía digital es un trabajo de toda la comunidad educativa del colegio, porque al final estamos todos conectados unos con otros, o sea, su principal red está dentro de sus amigos, de sus conocidos, de sus familiares, y ustedes tienen injerencia directa en esa red. Y al final somos ciudadanos todos, o sea, no es que nosotros estamos desconectados y ellos están conectados, al final nos tenemos que formar todos como ciudadanos digitales, y nosotros como padres de familia, los de los más chicos, tenemos que ser un buen ejemplo, los de los más grandes tenemos que ser un buen ejemplo de congruencia, porque los adolescentes también nos empiezan a medir qué tan congruentes somos con lo que les estamos diciendo que ellos creemos que deben ser. Entonces creo que también ahí se los debemos a ellos por los dos caminos. De tal manera que en el colegio el rol que recomendamos en esta tríada que debe existir en términos de formación de ciudadanos digitales es que los maestros básicamente les muestren la capacidad de integrar tecnología de manera significativa, los padres de familia hacen alianza con el colegio en cómo nos formamos como ciudadanos digitales, y los alumnos pues van conociendo y van refinando los fundamentos de uso responsable de la tecnología para lograr esto que es una visión integral de lo que les decía de respetarse y respetar a otros, de proteger y proteger a otros, y de aprender y aprender con otros. Quizá esto de cómo lo están usando, me gustaría cerrarlos con una tarea que tenemos con padres de familia. Al final, si hablamos que queremos formar a nuestros hijos como ciudadanos responsables, nos tenemos que formar también a nosotros mismos y empezar a reconocer que en el mundo digital, como no vivimos de manera individual, tenemos como estas responsabilidades, le llamamos anillos de responsabilidad, y nosotros también, padres de familia, tenemos anillos de responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con el mundo. Son como los tres grupos de anillo. Yo les diría que una buena manera de reflejarlo como padres de familia es, por ejemplo, en los chats, ¿no? En los chats de colegio, en donde siempre tenemos como esta responsabilidad pues tal vez compartir cosas de valor al colegio, de respetar las opiniones de los otros, de repente respetar inclusive el tiempo de los otros. Y no sé, hay lineamientos de ciudadanía digital que se usan en estos chats, como por ejemplo, pues hablar cosas que específicamente son del chat del colegio, puede ser no vender cosas, puede ser no agradecer 30 veces porque la gente pues se distrae un poco y de repente se van como anuncios más particulares del colegio, etcétera. Entonces son de las maneras como nosotros padres de familia podemos ejemplificar cómo se lleva este tema de anillos de responsabilidad, y también enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? También les doy el ejemplo de los chats porque creo que es un ejemplo muy cotidiano que podemos resolver, pero es, por ejemplo, mantenernos más de cerca en cómo están comunicando a través de los chats, a nivel lenguaje, a nivel que comparten, a nivel, por ejemplo, a mí me gusta mucho la analogía de que si hay un conflicto en el chat por un malentendido o lo que fuera, pues tener esta valentía de decir, oigan, en este chat no, vamos a
resolverlo por fuera. Oigan, si hubiera una pelea en físico, habría dos personas que lo separarían. En digital también tiene que haber estas figuras de decir, oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no lo resuelven? Cálmense, piénsenlo bien, lo resuelven mañana, resuelvan en físico, llámense directo y empezar a apoyar a que eso se dé esta convivencia sana que todos están buscando. Vale la pena hablar de esas cosas y vale la pena que nosotros los padres de familia también les ayudemos a resolver ese tipo de dinámicas y conflictos. Pero ahora sí, para entrar de lleno un poco en lo que es la serie, me gustaría enmarcarlo a través de nuestro rol. Nosotros como padres de hijos que son ciudadanos digitales, tenemos que jugar un rol activo en este acompañamiento que le damos a nuestros hijos. Y nuestro rol, pues en verdad yo les diría es que de entrada hay que jugar uno, porque es como en otras cosas. No decir nada dice mucho, ¿no? No decir nada quiere decir como, no voy, él tiene el chip, él lo resuelve, él sabe, él puede tomar sus decisiones. En realidad sí necesitamos como, sí necesitan el mismo nivel de acompañamiento que les damos en la porción de su vida, yo les diría que lo necesitan en digital. Y me gustaría recorrer un poquito como todas estas cosas que creo que vale la pena que recuerdemos como padres de familia digitales. La primera de ellas, así, súper importante es, tendemos a decir, híjole, no entiendo mucho de digital, eso no me toca, yo no sé mucho de tecnología y tendemos a casi no hacer mucho, ¿no? Pero mucho de lo que podemos hacer ni siquiera tiene que ver con tecnología. Yo les puedo compartir que ya las personas que me dieron la base de tecnología son análogas, son mis papás, ¿no? Mis papás, les comparto aquí entre no saquen matemáticas, pero mi papá tiene 80 años y a sus 80 años me enseñó valores de respeto, convivencia, me enseñó a apoyar a mis amigos, me enseñó muchas de las bases que uso para ser una ciudadana digital hoy, ¿no? A darle crédito a otros, a reconocer las fortalezas de las demás personas, a ser de repente amable levantando a otros y no echando a otros para abajo, sino al revés. Entonces, son estas habilidades de vida para que sí conozco, que sí le puedo dar a mi hija hoy para que sea una buena ciudadana digital, independientemente en el medio que se desenvuelva. Entonces, mucho de lo que utilizo a veces cuando de repente estamos hablando, si me está hablando de un niño que le gusta, pues yo le hago muchas analogías de lo que yo considero que puede hacer o puede pensar o puede hacer, de lo que he aprendido en mi vida en la parte digital, no en la parte de física, no en la parte digital. Y me es más fácil hacer esas conversaciones cotidianas cuando me recargo en eso que sé hacer muy bien, que conozco muy bien, y no me quedo limitada. Híjole, eso te lo dijo en TikTok, pero no conozco TikTok, porque entonces te empiezas como tú a enredar, porque tal vez si no te recargas en lo que sí puedes como platicar, ¿no? Hay otro componente que también les quiero decir, aparte de que confíen en esa fortaleza de habilidades sociales, es que mucho de lo que le sucede en redes sociales tiene que ver con emociones, ¿no? De hecho, mucha de la ansiedad que están como viendo en redes sociales tiene que ver con estas fortalezas de carácter que vienen, estas habilidades socioemocionales. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas que en realidad no las han formado poco? Porque en realidad creo que históricamente hemos hablado un poco de las emociones, ¿no? O sea, desde cómo te hizo sentir que te mandara, que no te contestaran en el chat y te dejara en pisto, ¿no? Pues la verdad es que pensarías que es poca cosa, pues para ellos es mucha cosa, ¿no? Y platicarlo, o qué tanta capacidad tienes a nivel social de decir, yo prefiero no ver esta serie, o yo prefiero no ver ese contenido, o yo prefiero, sabes, que jugar mañana porque pues estoy cansado, ¿no? Es esta capacidad de tener como ese tipo de seguridades. Y es bueno que les vamos forjando ese tipo de seguridades porque es ahí cuando pueden tomar decisiones mucho más contundentes frente a esto que es un poco de presión social que van teniendo. No sé, ahí, Katy, si quieres complementar algo relacionado. Les voy a, nada más, y previo a que digas algo, Katy, perdón, esto que estoy compartiendo ahorita con ustedes en la pantalla es Common Sense Media. Tiene una sección de los padres de familia deben saber, que básicamente, si quieren nada más 3 segundos, un segundo, eh, deje de compartir, vamos a ver, ok,
Les dejé aquí una liga en esta que la vamos a compartir al colegio, básicamente, y creo que también se está grabando. Es una sección que habla de las fortalezas de carácter. Una de las recomendaciones es que conozcamos a nuestros hijos, digo, los conocemos muy bien, pero que también logremos como reconocer cuáles son las que les hace falta trabajar. Y bien, Common Sense Media nos hace la descripción de esa fortaleza de carácter, pero nos da unas recomendaciones de ver medios o tener alguna lectura de cómo se les podemos fortalecer o cómo podemos tener pláticas con ellos de fortalezas de carácter. Y poder haber desde, digo, ahorita yo tengo aquí en la pantalla una que saqué de autocontrol, pero podemos hablar de comunicación, de compasión, de coraje, de curiosidad, de empatía, de gratitud, de humildad, de perseverancia, de integridad valiosísimo porque es, si estoy siendo la misma persona en físico que en digital, que eso normalmente no es cierto, trabajo en equipo, etcétera, son cosas que podemos como fomentar para asegurar que todos puedan convivir en el mundo digital. Katy, me parece que ibas a mencionar algo. Sí, básicamente lo que pues generalmente compartimos, Romy, que es el tema de la autorregulación. Creo que a la mayoría nos preocupa el tema de la violencia, nos preocupa el tema de la agresión, de cómo puede afectar un videojuego, cómo puede afectar una serie, cómo puede afectar en general una situación de agresión y de violencia. Entonces me parece muy importante que siempre veamos cuál es la contraparte y cuál es la habilidad que yo tengo que desarrollar como papá o como mamá para que en cierta medida vacune o blinde a mis hijos, para que en lugar de que sea agresión, de que sea violencia, de que sea esta situación a la que yo le temo y no me gustaría que mi hijo tuviera una respuesta, un aprendizaje y que la repita. Entonces, básicamente me voy a la contraparte que cuál es y como lo tienen aquí en esta parte de la presentación, autocontrol. ¿Y a qué se refiere el autocontrol? Justamente a que cuando yo estoy 100% conectado con mi lado humano, cuando yo tengo empatía, cuando yo soy alguien compasivo, cuando yo me conecto en esta parte de tomar en cuenta al otro, ahí es donde estamos haciendo realmente el trabajo de humanizar a nuestros hijos, de humanizarnos a nosotros, porque como decía Romy, a veces nosotros no nos damos cuenta si estamos siendo faltos de coherencia y de congruencia con nuestras acciones. Entonces, aquí acuérdense que el ejemplo arrasa. El que yo vea cómo está mi comunicación, el que yo vea cómo está cuando me enojo con otros, cuando estoy molesto, que finalmente esto es algo que hemos visto en redes sociales. Cuando alguno de nuestros alumnos o nuestros hijos comete un error en redes sociales, que lo expone, que lo pone en una situación vulnerable, generalmente es por una respuesta emocional que no tuvo la capacidad de autorregularse. Entonces, ¿dónde realmente les pedimos que hay que hacer un trabajo? Es justamente aquí, en el tema de sus habilidades, de las fortalezas del carácter y de lo que además les comparto las universidades y los trabajos de esta nueva época, digamos, están buscando en la gente en la que contratan inteligencia emocional. Entonces, realmente por todos lados nos está llegando el mensaje de tenemos que trabajar con autorregulación, tenemos que trabajar con una mirada de nosotros hacia nuestras emociones y no a que no las sintamos, sino a que los podamos identificar, sentir y poderlas manejar, poder tener esta gestión de las emociones, de nuestros estados de ánimo, que realmente es lo que hace una diferencia en que yo pueda ver una serie en la que yo pueda ver o jugar un juego y pueda seguir siendo la persona que tiene coherencia y congruencia con esos valores que tengo y con el tipo de ser humano que quiero ser en la vida. Entonces, aquí es donde está este tema. Vamos a ver en un ratito más qué sucede con la serie y cuáles son también, o sea, las características que tendría que tener mi mente y mi etapa del desarrollo para que pueda manejar información así. Pero no se preocupen, también vamos a ver qué sucede si mi hijo la vio o mi hija la vio y cómo poderlo manejar. Pero bueno, sí queríamos hacer un énfasis en este espacio, Romy y yo, porque aquí es donde realmente está la respuesta
ya que es donde realmente está el cambio, no solamente en el riesgo de la parte digital, sino en donde está el cambio en el que podemos tener y convertir a nuestros alumnos, a sus hijos, en seres humanos que tengan realmente una capacidad de autorregularse y que crezcan con agencia de responsabilidad y una parte muy humana en ellos. Entonces, por eso era importante que hiciéramos este paréntesis, Romy. Sí, no, perfecto. Justamente ese paréntesis, si entremos, o sea, de lleno, porque en realidad es un recordatorio de lo mucho que ven, ¿no? Creo que ahorita estamos como, salió esta serie, salió en septiembre 17 ya, y para septiembre y para octubre 17, que fue hace un poco más de una semana, ya había cumplido más de 100 millones de vistas en todo el mundo y se había popularizado, ¿no? Se había popularizado al nivel de, se dio a conocer la serie, pero también ya había un videojuego y también había videos de TikTok y ya la estábamos viendo no solo en Netflix, sino lo estábamos viendo como en otro tipo de medios y estaba generando pues esto que era atractivo porque era curiosidad entre nuestros hijos, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que tú dices, bueno, nuestros hijos solo lo ven en Netflix, sí, pero pues estaba como al alcance en otros medios, y estaba pues en boca de todos, ¿no? Y se da como este juego de calamar. De entrada, pues creo que la información básica que podemos hacer es, viene a ser, es parte de un género. No sé qué tanto sepan de este tipo de género, es un género que se llama gore. El género gore entra dentro de la categoría, no es arriba de terror, o sea, está la violencia en terror o lo de acción que tiene violencia alta. Gore es violencia extrema en donde sale sangre como nunca imaginada. Por ahí saqué en Common Sense, cuando ves los atributos que tienen como estas series, que son básicamente está diseñado tanto para los que ven las películas como para los que guían el que vean las películas, que somos nosotros. Saqué por aquí el recuadro de que describe perfectamente la serie, entonces viene pues ahí muy descriptivo, ¿no? Golpes con amenazas, tortura de cómo usar un instrumento insertado en la nariz de alguien, sopa de sangre, balazos, amenazas de asesinatos, los hombres golpean a mujeres tiras en el suelo, hay violencia sexual, un intento de suicidio, y por ahí vienen algunos valores como sí, la solidaridad y otras cosas que también vienen como valores dentro de la sesión. Al final del día tengo esta información en Common Sense Media. Yo tengo la información real de cuál es el nivel de sexualidad, cuál es el nivel de violencia, cuál es el lenguaje que está pasando. O sea, el lenguaje, también venían todas estas palabras del lenguaje que yo previo, si no la han visto, me puedo informar para ver para qué edad es. Puedo ver la edad, como en este caso, pues aquí vemos que es el comité de Common Sense que utiliza el nivel de madurez que tienen nuestros hijos para ver este contenido, pues dicen es para 16 años, ¿no? Ese es el sentido común de este comité, dice es para 16 o más, ¿no? Si tú te metes a ver comentarios que dicen los niños, puedes ver comentarios que dicen niños y adolescentes y comentarios de lo que dicen los padres. Los padres básicamente dicen, me alegro haber visto esto previo a que mi hijo de 8 años lo viera, porque sí es para al menos 16 años o más. Muchos de los de 16 dicen, aunque mi hijo tiene 17 años, yo hubiera preferido que no la vea porque no es un género que me gustaría acompañar. Inclusive para mí es un género que me generó náuseas. O sea, ves todo este tipo de cosas de gente que ya vio y que se tomó el tiempo para dar una reseña, ¿no? Hay niños y jóvenes que sí estuvieron escribiendo cosas como, no es para exagerar necesariamente, pero sí no dejaría que mi hermano menor de 16 lo viera. No es una serie para niños. Yo mismo tuve pesadillas, yo mismo pasé más el tiempo y ves como toda esta serie de comentarios como encontrados entre niños y jóvenes. Y al final del día, pues yo les diría que si
es bueno que nos informemos como para tomar las decisiones si toman o no, pero creo que también es bueno hablar de estos temas, ¿no? Hemos pasado como generación cosas como les decía, este es uno de los ejemplos de contenidos digitales que ven nuestros hijos, pero podríamos platicar también de juegos de violencia, podríamos platicar de Momo, cuando existió Momo, que llegó esta muñeca japonesa que de repente empezó a asustar a los niños y que se empezó a generar mitos urbanos de que te iba a buscar a través de redes sociales y otro tipo de cosas. Al final son cuestiones digitales que se viralizan, que vale la pena que nosotros lo utilicemos quizá como un buen momento para hablar con nuestros hijos de qué han escuchado de la serie, qué opinan de la serie, si acaso ustedes consideran, y de verdad yo lo diría así como súper excepción, al menos vean qué piensan respecto a la serie, qué piensa su entorno respecto a la serie, porque pues si no lo están hablando con ustedes, sí lo están hablando entre ellos, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena como lo hablan. Yo les puedo compartir que yo le pregunté directamente a mi hija, siempre tiendo a preguntarle muy estratégicamente porque tampoco no le quiero decir, qué bárbaro la gente que la ve, porque automáticamente va a decirme lo que yo creo que debería escuchar. Entonces yo le dije, oye, ¿has escuchado acerca de esta serie? Y me dijo, sí, ma, no sabes el susto. Me dijo, yo al principio pensé, cuando empezaron a hablar mis amigos, pensé que era una serie real. Y yo dije, ¿cómo puede haber una serie que la gente, cómo puede haber, yo pensé que, ¿cómo puede haber un juego que la gente que no lo gana lo maten? Entonces yo le dije, ¿tú pensabas que la gente que no ganaba lo mataban? Sí. Y dentro de mí pensé, wow, o sea, imagínate el nivel de violencia que ya están viendo, que ya pensaba que era un juego real. Eventualmente me dijo, ma, tú sabes que me gusta Harry Potter de chica, la verdad no es una serie que se me antoja, no le encuentro chiste, o sea, no le encuentro chiste alguno, eh, pero la verdad es que mucha gente pues sí la ha visto porque están platicando entre eso. Y no le dio mayor importancia, pero al menos me dio gusto como hacer una especie de validación y lo hago usualmente con las cosas que son populares, lo hago con las series nuevas, etcétera, y se ha convertido como en una práctica común en casa. Les voy a compartir un poquito, nada más, y déjenme ver si me puedo salir porque hace unos momentos no lo estaba logrando, Susi. Ahí está. Me voy a meter momentáneamente nada más a Common Sense para comentarles un poco del ejercicio que hice. Common Sense Media, me meto de este lado. Algo que yo suelo hacer y me gustaría recomendarles es, sobre todo cuando hay cosas vamos a decir, algo que yo suelo hacer cuando quiero leer más cosas independientemente de si puedo entender el contenido o no, lo que yo hago es que copio, por ejemplo, esta liga de Common Sense, la pongo en el traductor cuando es lectura como más vasta, independientemente que la pueda leer en inglés, y la traduzco. La pongo en el traductor, le doy clic cuando me sale en español y la traduzco, ¿no? Esa es una buena práctica porque Common Sense siempre viene en inglés. Entonces, acá en lo que los padres deben saber, por ejemplo, puse, vamos a decir, Squid Game, ¿no? Y entonces, bueno, aquí viene el juego de calamar. Vamos a traducir otra vez, porque vamos a traducirlo ahí. Cosas como interesantes, digo, aquí viene el juego del calamar. Y cosas que me pareció como interesante leer, eso que les decía de en dónde me estaba informando del tema de la violencia, o por ejemplo, de tema de sexualidad, ¿no? Se muestra a personas teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues es bueno que nos informemos de eso. ¿Qué es lo que nosotros como padres de familia debemos de saber? Es una sección, pues básicamente muy corta, o sea, no es como que tengo que leer un tratado o todo el guión de la película, o sea, básicamente tengo un párrafo que me habla de un nivel de violencia. Acá es en donde te puedes informar de lo que los padres dicen, de lo que los niños dicen. Para este tipo de cosas, sí es bueno que sepas lo que su entorno puede estar diciendo porque te sensibiliza muchísimo de qué se trata la historia, si tiene algo bueno y de los temas que podemos hablar con ellos. El pensamiento crítico y esto que les estoy comentando se forja aquí, ¿no? Puedo hablar como sobre la violencia intensa y cómo se ve aquí, un personaje que disfruta ver a la gente sufrir, ¿no? Los personajes
los personajes de la serie están endeudados y entonces estos dilemas que enfrentan los mismos personajes y si valdría la pena, aunque estés endeudado, aunque tengas lo que esté pasando en la serie, y escuchar a que nuestros hijos contesten estas preguntas, más allá de si te gustó o no, si la ves o no, y dejarla en no diálogo. Creo que cada uno de nosotros vamos teniendo nuestras estrategias de cómo sí generar diálogo. Otra vez, mi recomendación es que no sea con juicio, porque pues no te lleva a que platiquen mucho, ¿no? Y cosas como si fuman o fuman, cómo lo hacen, y enterar, es un buen momento para enterarnos de los que lo han visto, o sea, mayores a 16, de cómo piensan y qué piensan como al respecto. Katy, no sé si quieres sumar algo en este momento hasta aquí, alguna recomendación. Gracias, Irene, justo nos comparte, mil gracias, Irene, que Common Sense en efecto tiene información, Common Sense Latino en español, y justamente de todo esto que estamos viendo, si se fijan, hay, como decía Romy, o sea, me da un contexto de cómo puedo yo abordar, ¿no? El tema con mis hijos. Y por otro lado, me da un contexto también de tratar de entender qué es lo que jala de esta serie, o sea, por qué esta serie está teniendo también tanto éxito. Y bueno, aquí sería importante que tuvieran, ¿no? Algunos elementos, después de que se informan y ven de qué se trata, el tema de la diferencia, cuando a mí me genera mucho temor, porque veo algo que es de terror, que es de suspenso, por algo que puede generar también cuando los niños están acostumbrados a estar, y más en la pubertad. O sea, recuerden que más o menos por ahí de quinto de primaria, nuestros niños empiezan a entrar en esta etapa de pubertad y o sea, acercándose a la adolescencia, cuando estas emociones cercanas al miedo, al suspenso, se vuelven emociones en donde se les permite, o sea, ellos, como entre sus pares, se permiten poder sentir, se permiten poder asustarse o sentirse valientes. Y entonces muchas veces el hecho de ellos mostrarse capaces o valientes, o que ellos no tienen miedo, es uno de los puntos en donde están buscando este reconocimiento social. Entonces, ojo, porque a veces pueden empezar a verlas por las razones equivocadas. Entonces, el ingrediente justamente que tiene con suspenso, terror, miedo, puede generar eso. Y por otro lado, el tema de violencia, lo que les decía, es la etapa cuando nuestros hijos o nuestros alumnos todavía no han enfrentado situaciones de violencia realmente extrema. ¿Qué sucede? No tienen los filtros adecuados para acomodarlo. Entonces, la primera vez que alguien se enfrenta a situaciones de mucha violencia, automáticamente se genera, ¿no?, una respuesta de estrés, o sea, las hormonas del estrés, los químicos del estrés entran, la adrenalina, el cortisol. O sea, generalmente el sistema lo que vive es un efecto de mucha ansiedad, o sea, de un miedo que no es como muy claro que pueda manejar, porque cuando hay este tipo de violencia, lo que sucede es que yo estoy o sea, no tengo ni la edad ni la capacidad para decir, paren, no hagan esto frente a mí, sino lo que sucede es que me genera esta respuesta que es básicamente fisiológica. Entonces, ¿qué sí sucede cuando hay violencia en edades en las que nuestros hijos no están acostumbrados? Que va a haber este tipo de respuesta. Ahora, si nosotros contamos con valores, con un espacio cómodo de cercanía afectiva, en donde ellos nos pueden llegar a decir, mamá ya la vi o papá ya la vi, y entonces nosotros con esa información, como decía Romy, sin un juicio, decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que viste? O sea, un poco platicar y escuchar qué fue lo que percibieron, para también darles el contexto, porque imagínense, esto es un poco lo que el mismo miedo que como papás a veces nos pasa con escenas de alto contenido sexual. Cuando no hay un andamiaje previo para que yo pueda entender qué está sucediendo con lo que observo o con lo que escucho, lo que sucede es una especie de cortocircuito en mis filtros para entender y acomodar la información. Entonces, imagínense que así como me va llegando la información y yo tengo una especie como de libreros en donde voy acomodando, imagínense estos libros que me van llegando, los voy acomodando en el lugar adecuado, pero cuando viene información en donde yo no tengo este espacio para colocarlas, es como si me llegara de golpe una caja que me avientan de libros, y entonces no tengo ni siquiera el espacio para poder decir, estos van aquí. Entonces me encuentro un poco como con un tiradero mental
que no sé cuál es la estructura que se contiene. Ahora, esa es la estructura y ese es el papel que nos toca a nosotros como adultos. Como papás y como mamás, lo que nos toca es justamente recibir esa información y pasarla por dos filtros. Uno es cómo te sientes con la información que recibiste y cómo interpretas, qué piensas acerca de la información que recibiste. Entonces, puede ser que la información me generó confusión, curiosidad, asco, miedo, terror, o sea, y ansiedad, porque no sé, me puse muy nervioso, no supe qué pasó. Entonces, ok, eso se llama ansiedad. ¿Me explico? O entonces el empezar a veces no nos dicen si nosotros generalmente lo que hacemos es regañarlos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a írselo a contar a sus compañeros, a sus amigos, a sus primos, a sus vecinos. Y entonces lo que van a hacer es tratar a través de esas conversaciones acomodar esta información. Entonces, es importante que tengamos claro, o sea, si no tienen un andamiaje para manejar violencia y por edad, antes, digamos, de la pubertad, generalmente no tenemos esta capacidad de manejar la violencia real, porque aquí lo que vemos es justamente elementos que son muy reales. Y por otro lado, elementos que son infantiles, o sea, el juego y la parte que ahí ven, ¿no? La clásica escena de esta muñeca que tiene un elemento infantil, que tiene un elemento que a mí me conecta con mi parte segura del juego de las muñecas. Entonces, esta confusión emocionalmente de poder ver una situación o un objeto que me conecta con la inocencia y por otro lado una situación real de personas reales asustadas, atemorizadas y violentadas, muertas, con sangre salpicando. Junta dos elementos que cuando lo vemos como adultos, desde un lugar en donde el cine a lo mejor nos apasiona, podemos ver cómo juegan los elementos y podemos entender muchas cosas del contexto y poder entender qué sucede con el país y la cultura coreana, pero cuando no tenemos ese contexto, ¿qué nos sucede? Viene una especie como de shock con las emociones, con la confusión y con estos dos canales que chocan, lo que les decía, un poco la inocencia, el pensamiento infantil y la agresión o la violencia. Entonces, esto es lo que me puede generar una sacudida y una situación de mucho estrés. Entonces, cuando revisamos el contenido o la reseña de Common Sense Media, lo que podemos hacer es justamente decirles, o sea, nuestra intención es cuidar lo que entra por tus oídos, por tus ojos y el estado emocional o sea, con el que tú te quedas cuando ves información que no estás listo para manejar. Entonces, no quiero ni que se altere tu sueño, no quiero que te quedes ansioso, porque evidentemente hay muchos elementos ahí que son de violencia. Entonces, cuando tú ya tienes una base para entender, para mirar situaciones así, lo que estamos haciendo cuando tenemos esa conversación es ayudar a que sus propios circuitos en el cerebro se vayan conectando, pero piensen esto, si lo hacemos con alguien de 6 años, de 7 años, de 8 años, no existe todavía la posibilidad de que puedan tener ese andamiaje o esa base. ¿Por qué? Porque apenas están logrando que su pensamiento llegue a ese espacio maduro en donde puedan tener contenidos más abstractos, hacer ciertos análisis, tener un juicio mucho más crítico. Por etapa del desarrollo no están ahí. Ahora, por otro lado, también les diría, no lo van a vivir como lo vivimos los adultos. Entonces, también, si por alguna razón alguno de nuestros hijos vio las imágenes, vio algo del video, lo más importante es que seamos el espacio seguro para tener esa conversación, entender qué fue lo que vieron y entonces sí ayudarles a acomodar esa información. Pero si primero viene nuestra mirada de juicio y primero viene la crítica y el propio susto nuestro, ¿no? De cómo es que la viste y entonces pensamos ya se dañó su cerebrito de por vida. Les diría, no se pongan en ese lugar, simplemente hay que trabajar con un andamiaje, hay que trabajar como cuando tienen una herida, hay que atenderla y ayudarlos a llevar esa parte, y como les decía, y entonces aquí recurrir a la parte que da tranquilidad, a la otra parte química, digamos, que puede generar el juego, el vínculo, la sonrisa, el cuidado, o sea, todas las otras actitudes que como papás y mamás nos podemos aprovechar, digamos, para entonces hacerles sentir un espacio seguro y eso que vemos como una situación de ansiedad
se puede trabajar y se puede llevar a un estado que les pueda regresar su paz y que puedan aprender como un evento así, que a lo mejor vi y me dio shock y pude compartir con mis papás, bueno, me ayudaron a poderlo resolver y no me contestaron con este clásico, con esta clásica respuesta que a veces los adultos aprendimos, ¿no? Te lo dije, ¿para qué? Ya ves, por eso no, ya no duermes por tu culpa, por andar desobedeciendo. O sea, esta parte de poca cercanía en el diálogo que podemos tener a veces como adultos, de hacer un juicio a la hora de llamar la atención en lugar de utilizar la cercanía, en lugar de utilizar la confianza que hay para llevar un aprendizaje. Acuérdense que el aprendizaje, el mejor aprendizaje se da en las condiciones de un cerebro que no tiene ansiedad, de un cerebro que se siente seguro, que se siente cómodo. Entonces, esto es algo que para nosotros, así como lo trabajamos, buscamos que nuestros maestros cachen eso, buscamos que ustedes también se den cuenta que si queremos que venga un aprendizaje, necesitamos poner las condiciones óptimas del cerebro para que esto se pueda dar. Entonces, pensemos en estos dos recursos, bueno, en estos dos elementos que les decía, miedo, agresión, violencia, ¿no? El miedo no nos hace tanto daño porque generalmente el miedo lo conocemos desde pequeñitos, todos hemos nacido con miedo, pero esta ansiedad del shock con la violencia que a veces, o sea, muchas veces no hemos sido expuestos a ese tipo de situaciones, ahí es cuando viene este trabajo que tenemos que hacer y por eso es importante diferenciar qué nos produce una situación y qué nos produce la otra. Recuerden que el miedo lo que tenemos que hacer es estar ahí, contener, permitir que puedan sentir qué les dio miedo, el que, uno, que me regañaras, dos, que peligrara la vida de alguien, que pueda haber gente que puede desconectarse de su humanidad. Entonces, un poco es hablar con ellos porque se pueden generar conversaciones realmente muy ricas para saber qué piensan nuestros hijos y en quién se están también convirtiendo nuestros hijos conforme van creciendo y conforme van teniendo esta interacción social con sus pares, ¿no? Entonces, creo que era importante separar estas dos partes que son contenidos que tiene esta serie, ¿no? Y que también como adultos entendamos por qué se engancha tanto la gente con una serie como esta, teniendo cosas que nos relacionan con nuestra infancia, con la inocencia, con algo conocido, pero al mismo tiempo con la realidad de lo que decía Romy de un tema de deudas, que obviamente el mundo entero por la pandemia se vio con esto. Entonces hay una identificación también con esta situación que pasó y lo que genera el juego, porque al ser un juego nos genera la identificación con los personajes, que es lo que nuestros hijos ven. Y entonces cuando están en un juego, lo que nos sucede como adultos es nos enganchamos con personajes con los que podemos identificar ciertas cosas y entonces ahí es donde el tema se puede volver adictivo y este juego justamente habla también de la adicción al juego. Entonces, hay muchos elementos que nos puede llevar a tener conversaciones muy, muy poderosas con nuestros hijos, particularmente en la adolescencia. Entonces, sí es importante que veamos todos los elementos que se aparecen aquí para que vean todo el contenido que realmente tenemos que cuidar, pero que también podemos aprovechar en una de estas conversaciones. Romy, te regreso el micrófono. No, muchísimas gracias, Katy. Y eso, ¿no? Yo acá saqué un extracto de lo que la Asociación Americana de Pediatría dice, ¿no? Con respecto a la exposición de violencia en medios de comunicación, en estos medios digitales, televisión, películas, música, videojuegos, etcétera. ¿Y cuál es el efecto? Porque existen como todos estos también, como todos estos mitos o que hablamos en donde gerencia provoca violencia, no necesariamente está comprobado, todavía no hay un estudio suficientemente profundo, no la genera, sin embargo, sí contribuye al contenido agresivo, un poco provocado por esta ansiedad que menciona Katy, al que nos dejamos de tener esta sensibilización hacia la violencia, o sea, que de repente, pues ¿qué tan violento puede ser? Si, que tampoco no nos encanta pensar como desde ese lugar, y estas pesadillas y esta ansiedad, de ser lastimados, ¿no? Un poco como provocados por eso. A mí me encanta esto que mencionas, Katy. Yo ubico que en algún momento de la vida de mi hija, otra vez, me tocó vivir Harry Potter, ¿no? Mi hija leyó los libros, cuando vio la primera película, jamás en su imaginación, cuando estaba imaginándose a Voldemort, se imaginó que Voldemort lo iban a personificar como lo personificaron en la película y le dio un shock, ¿no? Y pasamos ahí por
una serie como de hablar, en donde yo le dije, ¿sabes qué? Pues no vamos a ver la próxima película, quieres continuar con los libros, yo te acompaño. Pasamos hasta por un periodo en donde empezamos a ridiculizar un poquito la figura de Voldemort, de cómo te la habías imaginado y cómo era, y cómo el director se le había ocurrido, etcétera. Entonces, hasta que se le quitó esa ansiedad, pero acabamos hasta riendo, ¿no? Pero fue todo un tema en donde lo que creo que fue más valioso en ese momento fue el canal de comunicación que se abrió con respecto al miedo en general, ¿no? Y al tipo de películas que después fue decidiendo en esa etapa en donde al final lo que yo me di cuenta es que le gustaba el género de fantasía y ese entraba justamente en ese género, y no necesariamente le gustaba el terror, entonces sabía que mediar, etcétera, y entonces fue tomando estas decisiones, pero el tema del andamiaje creo que es eso, el tema del andamiaje, no particularmente para esta serie, pero de repente ver series de temas difíciles en donde podemos saber cómo piensan nuestros hijos, también son una gran experiencia. No sé, por ahí Common Sense tiene una gran recomendación que te dice, por ejemplo, no sé si ubican esta serie que salió hace tiempo de 13 Reasons Why, 13 razones del por qué. Es una chica que comete que tiene varias razones para cuáles cometer un suicidio y va a tener relaciones con otros adolescentes. Lo que fue muy interesante de esa serie es que se hizo popular en una Semana Santa en donde mucha gente empezó a ver la serie. El entorno de mi hija lo vio y me dijo, ¿sabes qué, Ma? Todo el mundo habla de esa, a mí me gustaría verla. Y la verdad es que leí muchísimo antes y le dije, si la quieres ver, va, yo la veo contigo. Y me acuerdo que una de las recomendaciones era, más que ver la serie, ver la reacción de tu hija frente a todas estas temáticas y habla. Y dije, pues es mi oportunidad, yo siempre estoy diciendo que el diálogo es el camino, entonces lo vi con ella y resultó ser una buena oportunidad para hablar de muchos temas difíciles que de otra manera creo que no hubiéramos podido hablar si no hubiéramos tenido como una historia de dónde como jalar como a los personajes, las decisiones, el por qué, las cosas que quedaron incomprensibles para ella y para mí, pero por lo menos lo hablamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que sigue siendo el camino, este diálogo continuo, este canal abierto, y se abre a través de el andamiaje que menciona Katy, que es la comprensión, lo que sí puedes hacer y el que sepa que sí te importa como para poder acompañarlo. Creo que ese es lo más valioso que pueden tener como en este tipo de temas. Y yo no me hubiera imaginado que estos papás análogos que les digo que me educaron a mí, que no les tocó como esos retos como a nosotros nos tocó, porque ha cambiado los niveles de violencia, las cosas de medio, pero bueno, que tenemos como que estar cerca para atender de esa manera. Katy, ¿querías Romy, no hablar me por ahí? quites, sí, no me quites Sí. esta porque justo lo que quiero es repasar esto que están leyendo aquí, que puede contribuir. Les comparto un poco cuándo sucede este comportamiento agresivo, cuando no tengo este espacio donde puedo acomodar o donde puedo separar, que es uno de los puntos que generalmente les recomendamos. Si mi hijo tiene conductas impulsivas donde no piensa muy bien lo que hace, entonces evidentemente esto es un cerebro todavía que se está madurando. Generalmente el decirles, a ver, yo no te puedo poner un contenido agresivo y de violencia porque a veces tú le contestas a tu hermana o el otro día la empujaste o me contestaste así, o sea, no tienes un claro control de impulsos. Entonces, cuando no tienes esa base, entonces, yo no te puedo permitir, o sea, es mi responsabilidad tu desarrollo, no te puedo permitir que veas este tipo de series cuando no estás listo. ¿Por qué? Porque si tú fueras 100% responsable de tus acciones, de tu lenguaje, ¿no? Si tú pudieras hablar con flores, no con flechas, si tú pudieras manejar tu conducta de una manera en donde te expresas con respeto y con amabilidad, pues obviamente podrías ver este tipo de series. No estás listo porque en tal evento o en tal evento te he visto tal o tal problema que tuviste con tus amigas. O sea, el poderles dar también justamente una explicación sin juicio, sino de manera muy descriptiva. Entonces, yo también tengo que cuidar porque es mi manera de ir acompañando tu proceso de madurez. Entonces, generalmente eso es lo que vemos, porque cuando veo algo que bien dice Romeo ahorita, o sea, me deja con un espacio de ansiedad, generalmente está afectado mi control de impulsos, está afectado mi balance. Y entonces aquí es donde puedo
copiar, ¿no? Que es algo que pasa mucho también con los niños pequeños, copiar estas conductas sin que realmente entiendan el contenido agresivo como tal, pero sí este tipo de respuestas que los vemos en los niños cuando aplican su aprendizaje de las groserías, que a veces la aplican con un tino maravilloso, pero justamente sin entender realmente lo que estaban buscando decir con esa intención. Entonces, esta insensibilización a la violencia viene cuando no hemos trabajado el lado de empatía, el lado de compasión, el lado de humanidad. Entonces, cuando nosotros también como adultos no hemos tenido este filtro con nuestros hijos, es muy probable que nuestros hijos entonces puedan irse desarrollando en este sentido. Entonces, veamos un poco cómo es nuestra respuesta a todo este tipo de situaciones violentas, agresivas, y si nuestros hijos desde pequeños han visto este tipo de respuestas, van a tener una respuesta parecida. Entonces, si hemos cuidado tanto cómo nos manejamos y cuál es el tipo de mundo al que ellos se enfrentan, entonces un contenido así los puede dejar con un shock, mismo que como les digo, se puede trabajar y se les puede ayudar, pero es importante justo que por eso conozcan el por qué se dan este tipo de conductas, el por qué es que nuestros hijos a veces pueden terminar actuando así, si es que vieron una serie, y entonces lo que hay que hacer es justamente decir, ok, se salió de un espacio en donde no había contención, entonces como adulto responsable de ellos, tengo que darles esta contención. Entonces, así es como tendríamos que ir trabajando con ellos. Pero bueno, Romy, vamos a ir cerrando porque Claro, creo que se nos claro. está acabando el tiempo, así que continúa con lo que Eh, nos... eh, bueno, digo, para cerrar, algo que digo, aprovechando porque este fue un año en donde consumieron una buena cantidad de servicios streaming, como lo decía, es de lo más popular. Se hizo un estudio de todos los servicios y un análisis profundo de todos los servicios que hay para consumir medios y únicamente Apple TV es el que está cumpliendo con los estándares de privacidad en dispositivos eh, y tanto Disney como Amazon Prime como HBO Max como todo el resto de los servicios no están cumpliendo con dejar de obtener información del uso de dispositivos y de servicios en Internet. Entonces mi recomendación sería que configuren todos sus servicios a que le digan que no quieren que tomen información de cómo se está usando estos servicios en sus dispositivos. Es una cuestión que también está configuración y lo dejas de hacer, pero bueno, me parecía como pertinente compartírselos también. No es específicamente de la serie, pero sí es de lo que están haciendo. Y sí, continuar con este tema alrededor de la serie. Lo que yo les compartía es que la serie sí es un tema hoy importante que tenemos en la mesa, que tenemos que atender, pero también es un buen momento si no estamos haciendo curación de contenidos con ellos en general o diálogo para poder empezar, ¿no? Qué mejor con empezar con el difícil y después, créanme que después ya el resto van a ser fáciles, particularmente los de ustedes en donde de repente escucho que algunos padres de familias dicen, mi hijo es un poco más hermético en hablar. Yo les puedo decir que mi hija lo era. Yo me di cuenta que la que podía hacer la diferencia en poder tener esta canal abierto, yo me di cuenta que era yo y la manera y la estrategia de cómo encontraba el momento correcto y el abordaje correcto, que era como muy abierto, ¿no? Hablar de todos los temas en general. Creo que los vamos sorprendiendo cuando se dan cuenta que estamos como que realmente queremos dialogar con ellos, escucharlos y entenderlos. Creo que y el objetivo que yo me puse particularmente fue el de construir confianza, ¿no? Y hablarles de todo, del rastro que dejamos en internet, de que no se comparen con los demás, de hablar con ellos, de compartir demasiado, de los valores familiares. Katy también compartía la importancia del andamiaje que ponemos en cómo se desenvuelven en línea, qué tipo de fomentar que hablen con la importancia de mandar mensajes positivos y enfatizar los mensajes positivos en Internet y seguir jugando este rol, ¿no? Este rol de acompañamiento que les hace la diferencia. O sea, hay un libro que a mí me sigue gustando mucho, es uno de los mejores libros que he leído de Internet, lo escribió Sonia Livingston, que dice que los padres de familia podemos delinear la ruta digital de nuestros hijos, la va a delinear o nuestros miedos o nuestra confianza.
Entonces, está en nuestra elección que sea nuestra confianza la que vaya, la que conforme estas evidencias que nos menciona Katy, que nos vayan mostrando que con evidencia que pueden con estas nuevas, con estos nuevos niveles de madurez en la vida, tanto en la porción física de su vida como en la digital, es como les vamos a ir dando más independencia y no los van a tener que ir mostrando con esos criterios. Y por último, nada más recordarles que también los andamiajes se van a través de acuerdos, de cómo estamos de acuerdo que se use la tecnología. En Digital Family tenemos un acuerdo familiar. El acuerdo familiar, déjenme les comparto por aquí la liga, se llama acuerdofamiliar.mx. Es una especie de contrato en donde platicamos con ellos de cómo usan los dispositivos, en qué momentos estamos de acuerdo que los uses, cómo cuidas tu privacidad, qué tipo de contenidos que estamos de acuerdo que se usen. Es buen momento, básicamente se meten a la página, se sientan con sus hijos, hacen diálogo con ellos, generan su acuerdo familiar y básicamente les da mucho la pauta en dónde están los límites de lo que la familia completa está de acuerdo en cómo van a estar usando los dispositivos y todos los contenidos y todas las actividades que hacen con esos dispositivos. Pues nada, como cierre nada más recomendar que hay que mantenernos cerca en este mundo que a veces nos parece lejano y quizá pues hoy sí que saquen el provecho de Common Sense Media. Por ahí efectivamente existe latino. A mí me gusta combinar los dos porque latino está enfocado al mercado latino y tiene contenido limitado en español, por eso me gusta recomendar el de traducción, pero sí efectivamente existe algo de contenido en español en Common Sense Latino. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Si quedan preguntas abiertas, creo que ahorita es el momento, ¿no, Katy? Sí, perfecto. Aquí les estoy poniendo de Sonia Livingstone, Parenting for a Digital Future, y evidentemente si a ella la buscan van a encontrar más bibliografía. Y bueno, nos acabamos el tiempo de la hora, pero estamos aquí para dejar un ratito de preguntas. Si alguien tiene preguntas, tiene inquietudes, ahora es cuando les pedimos nada más si nos las pueden poner por el chat para que no se nos vaya a alguna página donde alguien levante la mano, si es que hay alguna duda. Y nada más, pues ahora sí que si la hay, la voy a leer directamente del chat. Si es que hubiera alguien que se le haya quedado alguna inquietud. Y por acá estoy pendiente del chat. Y pues si no hay ninguna inquietud, pues esperamos que realmente se hayan quedado con material importante y que recuerden, hay que trabajar la humanidad, hay que trabajar la empatía, hay que trabajar la compasión en el lenguaje, hay que hablar para decirles lo que dijiste fue respetuoso, lo que dijiste fue amable, que son valores que finalmente, ¿no? Se trabajan todos los días, está siendo íntegro, lo que tú piensas coincide justamente con los valores que tú quieres tener como persona, como ser humano. Por aquí escucho esto, hablé con mi hijo y me comentó que esto no está nada separado de la realidad y creo que es un muy buen comentario porque en efecto las adicciones, si hablamos justamente de cómo hay violencia y cómo utilizamos a veces la violencia, el tema de hacer lo mismo, justamente de validar, más bien no hacer lo mismo, es validar justamente el que no está separado. ¿Por qué? Porque vemos sí violencia, pero también vemos cómo esta parte que nos lleva a las deudas, que me parece algo importante hablar, digamos, ya con niños mucho más grandes, que es la adicción, el no parar uno o de consumir, porque si se fijan, volvemos a aterrizar en lo mismo, falta de autorregulación, o sea, ¿por qué viene la violencia? Por falta de autorregulación, porque no tengo los filtros para hablar con amabilidad y con respeto. ¿Por qué vienen las adicciones? Porque no tengo esta capacidad de autorregular mis emociones y por qué porque no pude expresar, porque no pude sentir. Entonces, si ustedes se fijan, todo nos lleva básicamente al mismo lugar con lo que empezamos esta conversación. O sea, nosotros somos el ejemplo, nosotros creamos en nuestro espacio familiar justamente ese lugar seguro para poder, ¿no? Comunicarnos, expresar, mirarnos, escuchar y ser el ejemplo de autorregulación que queremos que tengan nuestros hijos. Así que me parece increíble que los hijos nos estén compartiendo esto. Aquí viene, ¿dónde los podemos contactar para educación con los padres e hijos? De cómo llevar de la mano
bueno, normalmente todos los años saben que volvemos a trabajar con ciudadanía digital. Este año va a ser lo mismo. Les vamos a hacer llegar la información para que sepan en dónde y cuáles son como todas, como quiera Digital Family. Romy, si quieres poner en el chat el vínculo para que tienes muchísimos recursos. Ahora sí que la semana que acaba de pasar, que vinieron, o sea, muchísimas conferencias desde seguridad, bueno, de todo tipo de recursos. Déjales aquí el vínculo, porfas, en el chat, porque hay muchísima información muy valiosa y con esto, bueno, creo que se van a ocupar por lo menos 1 o 2 semanas de escuchar recursos acerca de todo lo que como papás, también como veo que hay también varios profesores como docentes, ¿qué se puede quedar, ¿no? De toda esta semana que hubo de voces, Romy, y si lo dejas acá para que se puedan conectar y revisar el material, estaría buenísimo. Sí, tuvimos 25 pláticas de Ciudadanía Digital. Día 2, o sea, tanto martes como jueves fue Día de Padres de Familia, pero les recomiendo que vean el programa de la semana completa, viene aquí la liga. Y si les interesa profundizar en temas, haz de cuenta, tuvimos como, de repente hay temas como de adolescencia y digital, tuvimos temas como de cyberbullying particularmente, tuvimos, ahí Katy nos estuvo acompañando, tuvimos varias temáticas de ciudadanía digital muy interesantes en la semana, entonces si lo ven ahí. También nosotros, si googlean Digital Family canal, en la porción de ciudadanía digital vienen algunos videos. Es que si nos quieren escribir a info@digitalfamily.mx con información en particular de algún recurso, lo que sea, nos pueden escribir y con todo el gusto ahí les mandamos información. Quiero retomar aquí 2 comentarios de Vianey que dice aquí, me comenta que no se puede hacer nada, cambiar al mundo es mucho para él. Este es el tipo de situación que les comparto que genera ansiedad ahora, que es ahí lo que podemos hacer como adultos, que va un poco de la mano lo que dice Marce Cabrera, que está peor lo que pasa en las calles, los asaltos, los secuestros, o sea, mucho de lo que también hemos transmitido como adultos es todo lo que pasa a nuestro alrededor y nuestros hijos, nuestros alumnos, muchas veces crecen justamente entendiendo que este mundo es un mundo muy peligroso, que hay violencia, que pasan situaciones que, como bien dices, Vianey, se salen de nuestras manos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que regresarles ahí? Esperanza, confianza y un espacio en el que sí se puede generar un cambio. Entonces, es importante poderles compartir, no podemos cambiar lo que no podemos tocar, pero lo que está a nuestro alcance, que es a nosotros mismos, por cada individuo que nos trabajemos, que veamos nuestros valores, que veamos lo que nosotros podemos darle congruencia a nuestro mundo y a nuestras relaciones, si cada uno hacemos esa parte, y eso es lo que podemos compartir con nuestros alumnos y con nuestros hijos, es eso empieza a generar un cambio. Si yo cambio conmigo, si yo atiendo mi inteligencia emocional, si yo me vuelvo una persona más amable, más respetuosa, humana, empática, congruente, compasiva, íntegra, etcétera. Entonces, mis relaciones van a estar tocadas por eso. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, voy, como papá y mamá, estoy haciendo esto y voy a cambiar la dinámica en mi familia. Y como una familia que nos crecemos así, vamos a poder tocar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y ellos con relaciones así van a empezar a cambiar y vamos a hacer estas solas. Entonces, bien importante que a nuestros hijos y alumnos les hagamos ver que sí hay un sentido de esperanza, que sí hay un sentido en donde el cambio depende del trabajo que hagamos con nosotros mismos. Entonces, estas 2 respuestas que vemos traen mucha desesperanza, traen mucha, obviamente como pues mucha soledad y sin sentido cuando nuestros hijos y alumnos ven todo lo que sucede. Bueno, regresémosles la esperanza justamente con este tipo de trabajo y hagámosles ver cómo haciendo una red entre muchos que estamos haciendo esto, de verdad hacemos una diferencia. Y si nos dedicamos a ponerle atención a cuánta gente está haciendo algo bueno en el mundo, estoy segura que se van a empezar a encontrar ejemplos de personas que apoyan a otros, que se comprometen por otros, que hacen obra por otros. Entonces, si nosotros les enseñamos cómo hay muchas personas que están cambiando el mundo a través
través de su propio trabajo, tocando a otros, entonces vamos a regresarles la esperanza y vamos a decirles, empecemos a trabajar por lo que sí está en nuestras manos. Entonces, aprovechemos ahora sí que este recurso que es el poder hablar con ellos para poderles sembrar esta semillita de dónde sí se puede hacer un cambio. Por acá. Y algo que me gustaría recomendar, Katy, además de lo que dices que es muy valioso, es también nosotros, el término curadores, así como hay personas que ponen una galería y curan el arte y ponen las mejores obras de arte en una galería, nosotros los padres de familia también somos curadores de contenido y nos deberíamos de ver como tal. A veces procesamos el contenido y por eso es bueno que hablemos del contenido, pero convertirnos en curadores para que también variemos el tipo de contenidos que tienen. Y hay buenas películas esperanzadoras, ¿no? Con estas temáticas del amigo leal que le está ayudando a otro amigo, etcétera, en donde puede encontrar como también esa paz y ese contraste de estos sentimientos que están teniendo. Entonces, Common Sense, una de las cosas que hace es que les pone el sello familiar a las que son recomendables, que tienen esas características. Entonces, también en Top Movies, en la sección de padres de aplicaciones, películas, etcétera, o en las que recomiendan fortalezas de carácter, también vienen recomendaciones de películas para básicamente hablar como de esas temáticas positivas. Creo que vale la pena también que nosotros les recomendemos esas, o el viernes de ver películas en familia, veamos esas y las platiquemos también, ¿no? Para que tengamos como ese otro contraste. Perfecto, pues ahora sí creo que se nos terminaron las preguntas y los comentarios. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Romy y bueno, vamos a estarles compartiendo la información de cuando empecemos ya también el trabajo con Ciudadanía Digital. Les comparto que vamos a estar trabajando también a lo largo de este ciclo con un programa que tiene que ver con desarrollo de habilidades en la inteligencia emocional, con el tema de prevención de adicciones. Entonces, ya en cuanto arranque este trabajo también con sus alumnos, con los profesores, se los haremos saber, pero gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por poner su granito de arena para que nuestros alumnos crezcan con esperanza, con confianza y sabiendo que sí podemos cambiar haciendo cada uno nuestro trabajo. Así que les agradecemos muchísimo. Nuevamente, gracias, Romy, y pues nos vemos en la próxima plática y les recuerdo que si hay algún tema que quieran que nosotros veamos y abordemos, por supuesto que háganoslo saber para que así tengamos una plática que les ayude a pues estar, como dicen por ahí, ¿no? Que tenemos de repente también padres primerizos, que podamos estar entre más preparados, ¿no? En lugar de miedo, tendremos certeza de cómo ir caminando con ellos. Así que muchísimas gracias a todos. De Irene viene aquí, la recomendación es predad, debemos de buscar la clasificación de cada contenido y enseñarles a nuestros hijos a revisarlo también. Me parece súper atinado y justamente como dice Irene, o sea, el pensamiento crítico, que es una de estas habilidades que tenemos justo que ayudarles a trabajar. Ustedes como papás, nosotros como colegio, Irene, 100% sí, tomamos el compromiso y me encantará si quieres en algún otro momento dar una plática contigo de cómo podemos desarrollar este tipo de pensamiento, así que ya te comprometí por acá. Así que muchas gracias a todos y que tengan una súper linda noche. Gracias, Katy. Cuídense mucho. Bye, 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 Ceci. Gracias.